que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recibido juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a ver, hermanos, una persona entregada en lleno al servicio del Señor. Un varón al cual nos sirve como gran ejemplo a nosotros los cristianos a seguir sus pasos. Amén. Un varón que Dios lo alcanzó de lo peor, de lo más perdido, de lo más rebelde, de lo más irreverente a Dios. Dios lo alcanza y lo usa en gran manera para el ministerio de la predicación del evangelio a los gentiles, como dice su palabra. Lo primero que comenzamos viendo en el 22 es, los hermanos que han estado aquí saben que venimos siguiendo este estudio desde el principio de Romanos y ahorita estamos llegando aquí. Dice, por esta causa me he visto impedido. ¿Cuál ha sido la causa que le ha impedido a él visitar a estos hermanos? Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Hay una causa que le ha sido a él impedido, hermanos. Y la causa por la que se le ha impedido a él es el amor y el deseo y el anhelo de predicar la palabra de Dios en lugares donde el evangelio aún no había llegado. Entonces este varón tenía deseo de visitar a estos hermanos de Roma. Desde el principio de la carta comienza con esa expresión. Pero ahora no teniendo más campo, dice, en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, pues porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Entonces aquí vemos, hermanos, que el impedimento de él no era alguien que lo detenía, no era que una persona le estuviera interrumpiendo o que él estuviera ocupado en otras cosas, sino que él estaba ocupado en predicar el evangelio y alcanzar a muchas personas con la predicación de la palabra. Aleluya, amén. Porque atrás vemos que estaba evangelizando a los gentiles, predicando a los gentiles, y ahora vemos que dice que él desea verlos, pero por esta causa no ha podido ir a ellos. Por la causa dice, pero ahora ya puede ir. ¿Por qué? Porque ahora ya no tiene más campo donde predicar el evangelio. Ahora ya ha predicado en todos los lugares donde él se había propuesto a predicar el evangelio. Ahora tiene otros planes. Y el plan de él es ir a España a predicar el evangelio, pero de pasada para ir a España va a pasar por Roma y quiere visitar a los hermanos. Pero antes de eso, él tiene algo que ir a hacer también. Este varón no andaba de vacaciones paseando, este varón andaba haciendo la obra del Señor. Este varón se había dedicado en lleno a lo que es el servicio de la obra del Padre Celestial. Este varón sabía a qué lo había llamado el Señor. Porque cuando dice que va a ir a Jerusalén, vamos a ver por qué va a Jerusalén. No va solamente por pasear, no va solamente por visitar hermanos. Hermanos, y a veces cuando uno visita lugares, uno desea llegar a lugares donde hayan personas cristianas para tener comunión entre cristianos. Pero lo más importante para nosotros es predicar el evangelio. Y es fácil llegar a lugares donde se nos abraza, donde se nos acogen, donde nos reciben bien, donde nos reciben con aplausos, con comida, de esta manera es bonito, hermanos, que nos reciban. Pero este varón iba a lugares donde no lo recibían de esa manera, donde lo recibían con pedradas, donde lo recibían con latigazos, donde lo recibían con cárceles. Allí iba él. Entonces, seguimos viendo, dice, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Que ellos lo encaminaran un poco hacia adelante, ¿no? Una vez que haya gozado con vosotros. Es lo que dice el 24. En Romanos 1, 11 y 12 nos habla desde el principio este deseo que él tenía, dice Romano, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados en la fe que nos es común a vosotros y a mí. Aquí vemos que desde el principio de la carta de Romanos viene hablando de este mismo deseo, de ir a visitar a estos hermanos. Seguimos leyendo, dice el 25, mas ahora
voy a Jerusalén para ministrar ¿a quiénes? A los santos. Hermanos, en el mundo cuando se habla de santos, la gente no sabe a qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de santos. La gente piensa que cuando se habla de santos es alguien que murió, es alguien que está una imagen colgada o cualquier cosa que la gente se imagina. Alguien que dice es santo porque vivió así, es santo porque vivió acá. Cuando se habla de santo no está hablando de personas muertas. Está hablando de personas que están vivas. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Qué es ministrar? Ministrar es compartir, repartir, impartir, dar. Eso significa ministrar. Cuando se habla en las congregaciones, estaba el hermano ministrando. A veces hablan de ministrar como pasar al frente, cantar, tocar un instrumento, hablan de ministrar. Y en parte tiene bastante de razón, pero el verdadero significado de ministrar es el compartir e impartir. Cuando se comparte la palabra, se está ministrando la palabra del Señor. Se está impartiendo la palabra del Señor. Entonces le dice, mas ahora voy a Jerusalén a ministrar a los santos, dice. Dice el 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para quienes, para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Hermanos, a veces la gente tiene un mal concepto de los pobres también. Cuando se habla de estos pobres que hablan aquí en la escritura, no habla de personas que le falte dinero para comprar ropa. No habla de personas que le falte dinero para ir a vacaciones. Está hablando de personas que no tienen el pan diario, no tienen ni para comer. Y a veces nosotros solemos decir en ocasiones, ahorita estoy pasando crisis, pero tenemos comida, pero tenemos techo, pero tenemos abrigo. Y decimos estamos en crisis. La verdadera pobreza, hermanos, de necesidades materiales es cuando falta la comida, cuando no hay ni para comer. Otro punto importante que vemos aquí también es que no iba a repartir a todos los pobres que habían en Jerusalén, sino que iba a repartir entre los pobres que estaban en medio de los santos, en medio del pueblo de Dios. Dice, porque Macedonia y Acaya, que eran dos congregaciones o dos pueblos que habían, donde él había andado predicando la palabra, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces, tenemos que tener en claro, hermanos, cuando se habla de santos, se está hablando de los hijos de Dios, de los siervos del Señor. De eso se está hablando. No se está hablando de personas que ya murieron. Y cuando se habla de la santidad, a veces la gente en el mundo dice, es que no hay ni un santo. Es que no hay. Hermanos, cuando nosotros hablamos de santos, estamos hablando de algo que la Biblia llama algo separado, algo consagrado, algo diferente. El cristiano debe ser apartado del mal, consagrado para Dios, diferente al mundo. Y a esto se le llama santo en la Escritura. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo ha santificado. No porque nosotros en nuestro propio mérito. Cualquier persona se puede apartar del mal. Cualquier persona se puede apartar de hacer lo malo, hacer lo bueno. Pero si no tiene a Cristo, no pertenece a los santos. Para pertenecer a los santos debe de haber sido justificado por aquel que justifica al impío. Por aquel que limpia y redime al pecador. Entonces, por eso es que nosotros entendemos, cuando se habla de los santos, se habla de personas que están vivas. También se habla de los santos que murieron, porque la Biblia también habla de ellos. Cuando habla en el Apocalipsis, habla de los santos que quieren que Dios haga justicia. Y está hablando de personas que murieron en Cristo Jesús. Personas que han muerto creyendo y confiando y depositando su fe y esperanza en el Salvador del mundo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, Macedonia y Acaya, seguimos viendo, les pareció bien compartir sus bienes, repartir sus bienes. Seguimos viendo el 27. Dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos,
Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles, que se habla de compartir y repartir, de los materiales. Dice que a ellos les pareció bien hacerlo. Y dice el apóstol Pablo, y no solo les pareció bien hacerlos, tenían que hacerlo. Eran deudores a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué dice que eran deudores? Son deudores a ellos. ¿Por qué? Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los bienes materiales. Hermanos, entre el pueblo de Dios, nosotros somos llamados a ver y a velar por el bienestar de los unos a los otros. Y en este pasaje, en este versículo en concreto, el apóstol Pablo está enseñando eso. Como aquellos gentiles ahora son participantes de los bienes espirituales que los judíos habían recibido y habían compartido con ellos, ahora ellos están en deuda de compartir con las necesidades que padecen los judíos. Y cuando nosotros hablamos del contexto cristiano, se habla de lo mismo. Cuando personas que conocen a Dios, que se unen al pueblo de Cristo, que se unen a la iglesia, y hay hermanos pasando necesidad, nosotros estamos en la obligación de ayudarnos unos a otros cuando alguien tiene necesidad. Y para esto, hermanos, quiero leer un par de versículos. En 1 Timoteo 5, 7 y 8 dice: manda también a estas cosas para que sean irreprensibles, que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué alguien que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo, hermano? Porque el incrédulo por naturaleza siempre busca ayudar a los más cercanos a él. Nosotros en el mundo, cuando éramos incrédulos, siempre buscábamos ayudar a aquellos que están más cerca de nosotros. Entonces la Escritura dice que alguien que no provea para los de su casa es peor que un incrédulo. Y ha negado la fe, dice. En Gálatas, capítulo 6, versículo 9, nos habla también de lo que es compartir con los hermanos, dice. Y no os canséis, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a quienes, a todos, y mayormente a quienes, a la familia o a los hermanos en la fe. Es una obligación como cristianos que tenemos nosotros de ayudarnos mutuamente en las necesidades. En las necesidades que se padecen económicas, somos nosotros llamados a ayudarnos. Y somos nosotros deudores, como dice el apóstol Pablo, de ayudar a los demás hermanos. Esto no se trata, hermanos, de que a una sola persona se le va a dar siempre toda la ayuda, sino al que tiene necesidad. Amén. Vemos que aquí la ayuda que el apóstol Pablo llevaba no era para toda la gente, era para los pobres que estaban entre los santos en Jerusalén, o sea, los más necesitados económicamente. Para eso era la ayuda que él llevaba. Y a estos hermanos no se les pidió ni se les dijo hagan esto. Ellos de su propio corazón, de su voluntad nació el hacerlo. ¿Por qué, hermanos? Porque se da por hecho que nosotros como cristianos nos va a doler la necesidad de un hermano. Aleluya. Si nosotros vemos a un hermano que no tiene ni para comprar los alimentos, ni para pagar los biles y la renta, tendríamos que ayudarle. Tendríamos que colaborar con lo que se pueda colaborar, porque a veces no se puede cubrir todas las necesidades. Pero en cuanto esté a nuestro alcance, hay que hacer el bien, hay que hacer la obra del Señor. Porque también en esto es glorificado el Señor, dice su palabra, en que os améis unos a otros. En que seáis uno, dijo Jesucristo, así como yo y el Padre somos uno. Así dijo nuestro Señor Jesucristo. En esto es glorificado mi Padre. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos.
Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Seguimos el 28 y nos dice: así que cuando haya concluido esto, ¿cuál esto? De ir a dejar la ofrenda que llevaba a Jerusalén. Cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, que era la ofrenda, pasaré entre vosotros rumbo a España. Rumbo a España. Entonces él está diciendo, bueno, cuando ya yo termine de hacer este encargo que me encargaron los hermanos, yo voy a pasar por donde ustedes, pero antes tengo que ir a Jerusalén a dejar esta ofrenda, este encargo. Sigue diciendo, él dice este fruto, pero es lo mismo, la ofrenda que llevaba. Entonces, dice el 29, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de bendiciones del evangelio de Cristo. A ellos no los iba a llevar ofrenda de dinero. A ellos no los iba a llevar bienes terrenales, sino que ¿con qué iba a llegar? Con abundancia de bendiciones del evangelio de Cristo. En ese tiempo que iba a estar allá, como iba a estar entre hermanos, no iba a estar evangelizando, sino que seguramente iban a estar teniendo reuniones entre hermanos, leyendo y estudiando la palabra, llenándose mutuamente de la palabra, teniendo comunión unos con otros. Entonces no iba a estar predicando, iba a estar llenándose más de la palabra para que cuando fueran los hermanos de Roma, entonces iba a ir con abundancias de las bendiciones espirituales del evangelio de Cristo Jesús. Pero pide algo. En el 30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis, ¿cómo? Orando por mí a Dios. El apóstol Pablo pidiendo oración. El que ponía las manos y la gente se sanaba. El que cantando en una cárcel se rompían las cadenas. Hermanos, a veces la gente piensa que el que está firme en el Señor no necesita que oren por él. Todos somos necesitados de la oración de unos a otros. Todos somos necesitados de que los demás hermanos oren por nosotros. Y somos llamados a eso, a orar unos por otros. El apóstol Pablo aquí les dice que en esto que iba a hacer, él le pide a los hermanos que oren por él. Dice, pero os ruego, y no lo dice como yo les mando o les ordeno, yo les ruego, hermanos. Yo les ruego, dice, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor en el Espíritu, por ese mutuo amor que nos tenemos en Cristo Jesús, por ese amor que nos tenemos como compañeros del camino, como compañeros del Evangelio, como compañeros de los desprecios y vituperios por llevar el Evangelio. Así como ustedes saben que no es fácil llevar el Evangelio, les pido que rueguen por mí al Señor. A veces se piensa, ¿no? Hay personas que piensan que porque nosotros oramos, podemos cambiar los designios de Dios. Dios ya tiene su plan trazado, pero Dios cuando quiere hacer algo siempre mueve personas a orar. Cuando Dios mandó a Nínive al profeta, Dios sabía lo que iba a pasar, Dios sabe todo. Pero Dios quiso mover a estas personas al ayuno y al arrepentimiento para salvarlos de la destrucción que iba a mandar sobre Nínive. Él sabía, Dios sabe todo. Dios sabe desde antes que nosotros nacamos. Como dice David, ni ha salido la palabra de nuestra boca, pero cuando tú, Señor, ya la sabes. Es decir, no está en nuestro pensamiento lo que vamos a decir y Dios ya lo sabe. Él lo sabe todo, pero siempre ha sido de la voluntad y del agrado de Dios. Entonces hay gente que dice, entonces, ¿por qué voy a orar si Dios hace su voluntad? Entonces, ¿por qué hay que orar si Dios hace lo que Él quiere? Porque Él lo manda. Porque Él lo ordena. Porque a Él le ha placido. Porque ha sido su voluntad. Y por fe, nosotros hacemos lo que Él manda. Porque entonces dice, entonces ¿para qué hacerlo si Dios no va a cambiar de parecer? Entonces estamos comportándonos egoístamente, haciendo algo para recibir algo a cambio.
Pero nosotros no hay que hacerlo de la manera egoísta, hay que hacerlo por gratitud y obediencia a aquel que nos ha dado vida eterna en su Hijo amado Cristo Jesús. Aquel que no dijo yo los amo, sino que demostró su amor entregando a su Hijo amado por nosotros. Aquel que dijo que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué más grande expresión de amor queremos ver nosotros de parte de Dios? ¿Qué más grande bendición nosotros quisiéramos recibir si tenemos la vida eterna en Cristo Jesús? ¿Hay algo más grandioso que eso? Dijo Jesucristo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo en esta vida si su alma se pierde? Es lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. El hombre puede ganar mucho dinero, muchos millones, tener muchas mansiones y tener todos los bienes que quiera atesorar en esta tierra. Pero si su alma no está en Cristo, de nada le habrá servido todos los bienes que haya acumulado. Hubo un varón que lo tuvo todo en esta tierra, que tuvo riquezas, dinero, mujeres, cuanto quería, oro, plata. Y al final concluyó diciendo, todo es vanidad de vanidades. El todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos, dijo al final. Así dijo el rey Salomón, después de haber tenido todos los bienes. Entonces, hermanos, cuando nosotros oramos y rogamos a Dios, no rogamos para cambiar sus designios. Lo hacemos porque Él lo manda en su palabra, porque Él lo pide en su palabra y porque es la manera que Él ha escogido para que nosotros nos dirijamos a Él en oración. Es como igual cuando se predica el evangelio, hermanos. Dios sabe quiénes van a recibir la palabra y quiénes la van a rechazar. Pero dice su palabra que Dios le ha placido salvar por medio de la locura de la predicación. Y nosotros somos llamados a hacer su voluntad y a seguir lo que Él manda, a hacer lo que Él manda. Gloria a Dios. Dios sabe desde antes que alguien acepte su palabra, que lo va a aceptar. Y Dios sabe desde antes que rechace su palabra, que la va a rechazar. Pero nosotros somos llamados a hacer su voluntad, a llevar el mensaje, a compartir su mensaje. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando a Dios. Corintios, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 11 dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Colosenses 4:12 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Otra cosa, hermanos, que vemos en los discípulos del Señor, en los cristianos primeros que vemos en la Escritura, es que siempre que piden oración, nunca piden oraciones porque están pasando calamidad. La mayoría de veces que piden oraciones fortaleza espiritual para que la palabra de Dios sea predicada, para que la palabra de Dios sea recibida, para que con denuedo predique la palabra, para que personas se conviertan, para que personas reciban el mensaje, para mantenernos firmes, para que a pesar de las calamidades Dios nos dé fuerzas para salir adelante. Siempre estas son las oraciones que piden. Porque estas personas han entendido lo que Jesucristo enseñó, que dijo, no os preocupéis por lo que has de beber o por lo que has de comer, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Así es, amén. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni cosechan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Mirad los lirios de los campos, que ni aun Salomón con su grandeza se pudo vestir mejor que ellos. ¿Cuánto mucho más valéis vosotros, hombres de poca fe? Eso dijo nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Cuánto mucho más no valemos nosotros, sus hijos,
que las aves, que las plantas, que los animales del campo. La palabra de Dios da por hecho que nosotros valemos mucho más que estas criaturas. Amén. Así que si nosotros, digamos, hermanos, yo estoy pasando necesidad económica, yo les puedo hacer saber y decirles, hermanos, estoy en una crisis económica. Oren por mí al Señor para que me dé fortaleza, para que no lo niegue a pesar de lo que estoy pasando. Entonces, ¿qué sería lo que tienen que hacer los hermanos? Orar por mí en esa situación y colaborar en lo que puedan ellos colaborarme. Quizás no puedan suplir todas mis necesidades, pero quizás me puedan ayudar a hacer más llevadera mi necesidad, a hacer más liviana mi carga. Llevar las cargas uno a nosotros. Gloria a Dios. En los discípulos vemos esta clase de oraciones. Oren por mí para que a pesar de lo que estamos sufriendo, el Señor nos mantenga firme. Aquí vemos una enseñanza clara para nosotros, los hijos de Dios. De qué manera nosotros debemos de conducirnos, cómo nosotros debemos de caminar. Y Él pidiendo oración para que el Señor lo mantenga firme. Amén. Una persona que si nosotros estuviéramos en estos tiempos con Él, quizás diríamos, pero Él es que necesita orar por nosotros. Y no nosotros por Él, pero Él nos está dando una enseñanza que puede ser el hombre que se vea más firme en los caminos del Señor. Necesita la oración de los demás. Necesitamos de la fortaleza del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos tener comunión unos con otros. No podemos creernos lo fuertes que por nuestro propio medio nosotros nos vamos a mantener en comunión con Dios. Y esto es otra enseñanza que vemos, que Él siempre tomaba en cuenta a sus hermanos, sea de donde quiera que Él estaba, siempre tomaba en cuenta a sus hermanos para tener comunión unos con otros. No podemos vivir el evangelio por nuestra propia cuenta. Dios nos ha llamado a tener comunión unos con otros. Dios nos ha llamado a relacionarnos entre hermanos. Dios nos ha llamado a que nosotros crezcamos unos con otros. Dios nos ha llamado a esto. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice el 31. Para que sea librado, esta es la oración que Él pidió. ¿Para qué pidió la oración Él? Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. ¿Y qué más? Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Otro hubiera dicho, ojalá que no la reciban, mejor me la agarro yo. Pero Él dijo, oren para que la reciban. Oren para que estos hermanos puedan tener a bien esta ofrenda. Porque también, hermanos, estos hermanos buscaban que las ofrendas que vinieran fueran de otros hermanos. No buscaban ofrendas recibidas de impíos. Siempre querían que las ofrendas que se recibieran fuera de hermanos. Por eso nosotros no somos llamados a pedir ayuda afuera. Somos llamados a pedirnos ayuda entre nosotros cuando hay necesidad. Unos con otros. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. En Judea. Cuando se habla de rebeldes, hermanos, se habla de personas que se oponen a lo que Dios ha establecido. Y hay que recordar el tiempo en los que ellos vivían. En Judea había una oposición grande de parte de los fariseos y de los saduceos hacia la doctrina del Señor Jesucristo. Había una oposición enorme y que por causa de esta oposición, los que estaban pobres no estaban pobres porque no podían porque no querían trabajar, sino porque los habían despedido a muchos de sus trabajos por causa de haberse convertido al evangelio. A otros les habían quitado sus viviendas por causa de haberse convertido a Cristo. A otros, sus familiares los habían echado de la casa por causa de haberse convertido al evangelio, por causa de haber aceptado a Cristo. Su familia los habían despreciado. Su familia los habían corrido de la casa. O rechazas a eso tu Cristo, a esa tu creencia, o dejas de hablar de eso, o te vas de la casa. Y hermanos, esta es otra enseñanza que se nos da también, que en el evangelio siempre van a haber estas cosas, hermanos. Cuando nosotros comenzamos a caminar en los caminos del Señor, van a haber muchas cosas que van a cambiar a nuestro alrededor. Van a haber desprecio, van a haber rechazo. Quizás no nos ofendan con palabras, quizás no nos quieran matar, quizás no nos quieran dar de golpe. Pero hermanos, aquellas fiestas en las que éramos bienvenidos, ya no vamos a ser bienvenidos. El amigo aquel que siempre cada fin de semana invitaba a su 24, su 12, va ahora a decir, no, aquel ya se hizo cristiano, ¿ya para qué le llamamos? Está tomando y llega el nuevo cristiano y dice, ey, escondelas, que ahí viene aquel, escondelas.
Porque ya no somos bien recibidos, hermano. Las cosas van cambiando, los amigos se van alejando. A veces, y ellos dicen a veces, es que este ya se hizo cristiano y se alejó de nosotros. Y a veces no es así. Porque yo recuerdo cuando yo me convertí, a veces por un tiempo dejé de mis amigos, pero después quise volver a mis amigos a visitarlos, pero ya no me recibían igual. Yo no llegaba con la intención de compartir lo que ellos hacían, llegaba con la intención de compartirles en lo que yo había creído, la palabra de Dios. Cristo me ha cambiado, Cristo me ha salvado, Cristo me ha transformado y me gustaría que tú conocieras a este Cristo para que pueda cambiar tu vida, para que pueda cambiar tu manera de vivir, para que pueda ser transformado, para que pueda ser una nueva criatura. Entonces se van alejando de nosotros. Y a estos hermanos, por causa de esto, muchos de ellos habían quedado pobres. Entonces había necesidad. Nosotros en tiempos actuales no sucede esto, porque gracias al Señor, el lugar donde estamos viviendo, hay libertad de expresión. Nosotros podemos expresarnos y declarar públicamente que somos cristianos. Y en muchas ocasiones, hermanos, a veces esto sirve de tropiezo más bien en la vida cristiana, porque el ser fácil decir yo soy cristiano, cualquiera lo dice. En aquellos tiempos no cualquiera se atrevía a decir yo soy cristiano, porque sabía que el decir yo soy cristiano era poner sentencia de muerte a su vida. Por eso en Romanos se dice que con la boca se confiesa, porque en aquellos tiempos, hermanos, si una persona decía yo soy cristiano, sabía las consecuencias que le iban a venir por haber pronunciado esas palabras de su boca. Entonces, si yo verdaderamente no hubiera sido cristiano en ese tiempo, ¿para qué iba a decir yo soy cristiano? Saber que me van a matar no siendo cristiano. Mejor no lo decía. Pero hoy cualquiera dice yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque sabe que no lo van a matar. Pero en aquellos tiempos, hermanos, no cualquiera pronunciaba estas palabras yo soy cristiano. Porque había un precio muy alto que pagar. Eran perseguidos. ¿Qué hacían los primeros discípulos cuando se convertían al Señor? Vendían sus propiedades, vendían sus casas y las ponían al servicio de los discípulos. ¿Por qué hacían esto? Porque ellos sabían que tenían que estar preparados para cualquier momento que los persiguieran, salir huyendo y no dejar nada atrás. ¿Han leído esa parte de los Hechos donde dice y vendían sus casas y las ponían a los pies de los apóstoles? Porque ellos sabían que al convertirse al Señor, cualquier momento que viniera la persecución, podían huir a otro pueblo, a otra ciudad. Ya sus casas la habían vendido. Y habían otros que no las vendían, sino que esos eran como empleados de otros mayores. Entonces a esos los corrían de sus trabajos por convertirse al cristianismo. Entonces, hermanos, en parte, cuando esta situación se pone así, sirve a veces para examinar y para descubrir quiénes verdaderamente son. En ese tiempo, cuando ellos decían, yo soy cristiano, sabían que había un precio muy alto que pagar. Es como que nosotros fuéramos hoy a estos lugares de Siria, Irak, Arabia, y allá nosotros vayamos a las calles a predicar abiertamente, soy cristiano, invitando a la gente. Sabemos, hermanos, cualquier persona que va a esos lugares sabe el peligro que está corriendo su vida por declarar esas palabras y por andar predicando la palabra. Ellos no pueden hacer lo que nosotros hacemos aquí, que nos reunimos cuando queremos, a la hora que queremos y nadie nos dice nada. Allá, hermanos, allá se reúnen a escondidas porque aún el gobierno los persigue. Y allá no evangelizan así abiertamente, evangelizan por un amigo, poco a poco le van hablando y no le declaran de un solo el cristianismo, poco a poco le van haciendo preguntas, le van declarando el evangelio, porque tienen desconfianza y miedo que ese los vaya a delatar que son cristianos. Y así, y hay unos que se llenan de valor y con todo y miedo dicen yo voy a predicarle la palabra a este aunque me delate. Y esos son los que van a traer a sus casas, los matan, los meten presos, los apedrean y los ponen como ejemplo para que otros vean qué pasa con aquel que dice yo soy cristiano. En Jerusalén eso hacían también con los cristianos para que los demás vieran el ejemplo que les pasaba a los que se hacían cristianos. Entonces mucha gente tenía miedo, pero con todo y miedo habían unos que se declaraban cristianos aunque sea escondidas, pero decían soy cristiano. Pero a la hora que llegaba el momento de cuando los capturaban y los ponían a decir niega tu fe, se mantenían firmes. A pesar de que habían andado huyendo y escondiéndose, cuando los capturaban, no negaban su fe. Y allí es donde Romanos se cumple esa palabra que dice, si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca
allí se cumple esa palabra, porque confesaba al Señor Jesucristo, aún con una espada puesta en el cuello, será salvo. Entonces, aquí habían unos rebeldes que se oponían, hermanos, a la predicación de la palabra. En Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1, nos dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de los hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. De estos hombres, el apóstol Pablo quería ser librado. Y si usted ha leído la historia, usted sabe que no fue librado el apóstol Pablo de ellos. Y no fue a visitar a los romanos como él pensaba que iba a llegar a ellos. Lo fue a visitar, pero encadenado. En cadenas, como dice él. Así llegó a predicar el evangelio. Porque la voluntad de Dios era que le predicara a los reyes la palabra de Dios. A los gobernantes, a los de alto rango, a los que estaban en alta jerarquía. Llegó encadenado a predicarles al último a ellos. Porque allá en Jerusalén lo agarraron. Allá lo atraparon. Y no fue librado. Fue la voluntad de Dios que lo atraparan y lo llevaran encadenado. Seguimos leyendo, dice: para que con gozo llegue a vosotros. Ese era su deseo. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. ¿Qué está diciendo recreados? Para que tenga un pequeño descanso entre ustedes antes de pasar al camino que quería ir, que era España. Esa era su misión, ir a España. La verdad no se sabe si fue a España o no fue, pero tenía el deseo de ir a España. Para que con gozo llegue a vosotros. Y por eso pedí oración, para que lo libraran de los rebeldes, para que la ofrenda fuera recibida, para que con gozo llegara a ellos y para ser recreado juntamente con ellos. Porque, hermanos, cuando uno llega entre hermanos, se siente un descanso, se siente un alivio, se siente diferente. No es lo mismo cuando anda uno en lugares donde no hay cristianos predicando la palabra, o entre personas que no creen y teniendo opiniones diferentes, porque siempre va a haber choque con el evangelio. Cuando de repente las personas vienen y dicen: ¿qué opinas tú de esto? Entonces uno dice: pues yo no opino nada, yo únicamente creo lo que la palabra dice, yo digo lo que Dios dice en su palabra. Entonces hay choques, dicen: este se cree religioso, este se cree santo, este se cree perfecto. Pero, hermano, es que nosotros no somos llamados a estar en acuerdo con las tinieblas, nosotros somos llamados a hacer luz en las tinieblas. Y eso es el precio que se paga, que no nos rechacen por causa del evangelio. Pero, hermanos, hay que recordar lo que dice su palabra, que el galardón que nosotros nos espere grande, dice su palabra, que los sufrimientos de este mundo no son comparados con la gloria venidera. Amén, así es, gloria a Dios. Esta leve tribulación no se compara, dijo el apóstol Pablo, con la gloria eterna que nos espera. Y nosotros debemos de confiar eso, saber, hermanos, que cualquier cosa que acontezca en nuestra vida, si es la voluntad de Dios, pasará. Aleluya. Y si no es la voluntad de Dios, no pasará. Y después dice, y este es el saludo, dice, el 33 dice: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Aquí está concluyendo en esta petición que les hace a ellos, que les pide oración y les hace saber para dónde va, y les hace saber que después va con ellos, y les hace saber que el deseo de él es pasar por ahí antes de que pase, antes de que vaya a España. Pero él siempre andaba, hermanos, en buscar hacer la voluntad de Dios donde quiera que vayamos. Por eso nosotros, hermanos, ese debe ser el plan de nosotros. Pase lo que pase, vayamos donde vayamos, siempre buscar hacer la voluntad de Dios. Porque el Dios que está aquí, hermanos, digamos, si nos mandan para Honduras, El Salvador, México, donde sea, Guatemala, el mismo Dios al que nosotros servimos aquí es el mismo que va a estar allá.
El mismo Dios que estuvo con el apóstol Pablo es el mismo que va a estar con nosotros. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra es el mismo que está con nosotros. El mismo Dios que abrió el mar, ese mismo Dios todopoderoso está con nosotros. Hay que confiar en Él, que su voluntad, como dice su palabra, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Todos nosotros los que conforme al propósito de Dios hemos sido llamados. Amén, gloria a Dios. Todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. A veces uno pasa dificultades, pasa tristezas, pasa angustia. Todas esas cosas ayudan para bien. Amén. Cuando en el trabajo tenemos personas difíciles que nos hacen la vida imposible, que nos hacen la vida, como decimos nosotros, de cuadritos, eso es parte del plan de Dios para moldear nuestro carácter, para enseñarnos a ser más pacientes, para enseñarnos a ser más misericordiosos y para mostrarnos también cómo éramos nosotros también, recordarnos cómo éramos nosotros con la demás gente, que a veces éramos difíciles de soportar. Entonces, Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros y nos va a llevar en ese plan conforme a su voluntad, no conforme a lo que nosotros queremos, hermano.